Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Por tercera vez consecutiva, Evo Morales busca ser reelegido como presidente de Bolivia. Antes gobernaban los gringos, ahora gobernamos los indios. Pues estamos mejor que antes, hermanas y hermanos. 14 años no han sido suficientes para el mandatario de América Latina que más tiempo lleva en el poder. Nosotros venimos para defender algo fundamental. Un Tribunal Supremo Electoral que no está cumpliendo los elementos fundamentales que la democracia boliviana debe tener para la elección transparente y los instrumentos que nos garanticen reglas de juego iguales que no parece que vayan a darse tal como está trabajando el Tribunal Electoral. Dictadura electoral o democracia. Y decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el director del Instituto Interamericano por la Democracia, Carlos Sánchez Berzaín, el exministro de Gobierno de Evo Morales, Hugo Moldiz, y el exembajador de Bolivia ante los Estados Unidos, Jaime Aparicio, analizan el estado de la democracia en Bolivia y sus elecciones presidenciales del próximo 20 de octubre. Debaten sobre el significado que tiene no solo la nueva postulación de Evo Morales, sino la posibilidad de que logre ser reelecto para un cuarto mandato presidencial. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, lo que está en juego para la democracia boliviana en sus elecciones presidenciales del próximo 20 de octubre. A menos de un mes de los comicios, la tensión crece en ese país suramericano donde por tercera vez consecutiva su actual presidente busca reelegirse. Evo Morales llegó al poder en el año 2006 y pese a que completa 14 años en la presidencia, aspira a un nuevo mandato. El punto clave de esta noticia, su polémica aspiración está precedida por varios hechos. El más importante de todos, sin duda, el referendo del 21 de febrero del 2016, en el que la mayoría de los bolivianos rechazaron la reforma constitucional que lo facultaba legalmente para la reelección. Este mandato popular fue desconocido por Evo Morales y contando con el aval del Tribunal Constitucional de su país y también con el del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, procedió a postularse nuevamente. Evo Morales vuelve y juega pese a que en febrero de 2016 los bolivianos dijeron no en el referendo que les consultó sobre la posibilidad de competir por un cuarto mandato consecutivo. ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! Pero en noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un controversial fallo a favor de las intenciones del presidente. El tribunal, señalado por la oposición de responder a intereses del Ejecutivo, declaró inconstitucionales los artículos de la ley electoral boliviana que limitaban la cantidad de periodos continuos que podía tener cualquier autoridad elegida por voto popular, establecido en 2 periodos. Es decir, con la decisión judicial, Evo Morales quedó habilitado para buscar la reelección sin límites las veces que quiera. Bajo ese favorable panorama, el mandatario boliviano nuevamente es candidato, busca su cuarto periodo consecutivo en una competencia con 8 candidatos de cara a los comicios del próximo 20 de octubre. El presidente candidato por el Movimiento al Socialismo es quien lidera las encuestas. En el más reciente sondeo de la firma Viaciencia figura con un 43,2% de intención de voto. En segundo lugar aparece el candidato Carlos Mesa de la Alianza Comunidad Ciudadana con 21,3% y en tercer lugar con 11,7% Óscar Ortiz de Bolivia Dice No. Para que un candidato sea declarado ganador en primera vuelta, tendría que alcanzar el 50% más 1 de los votos válidos u obtener una ventaja menor al 10% sobre su inmediato contendor en caso de que sume más del 40% de los votos válidos.
Evo Morales, el primer indígena en ser presidente de Bolivia, está al frente del poder desde enero de 2006. Ha ganado 3 comicios presidenciales en primera vuelta con más del 50% de la votación. Paradójicamente, la Constitución boliviana de 2009, modificada por su gobierno, fue la que limitó la reelección continua una sola vez tras un periodo de 5 años. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por este nuevo triunfo del pueblo boliviano. Pero hoy la realidad es otra, y si Morales llega a ser reelecto, cumpliría 19 años perpetuado en el poder, por lo menos contando hasta el próximo periodo que terminaría en el año 2025. Los invitamos a que participen de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta #reelección-Evo. #reelección-Evo. Y respondiendo a la siguiente pregunta, el próximo 20 de octubre los bolivianos están convocados nuevamente a las urnas y su actual presidente, Evo Morales, busca un 4º periodo presidencial consecutivo. ¿Usted qué opina? ¿Esto se trata de una dictadura electoral o es una democracia vigorosa lo que hay en Bolivia? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar en la primera parte de este programa a nuestros panelistas. Vamos a Miami, en los Estados Unidos, en Florida. Está Carlos Sánchez Berzaín. Él es director del Instituto Interamericano por la Democracia, abogado y politólogo. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Encantado, un gran saludo a NTN 24 y a su importante audiencia. También está con nosotros Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia ante los Estados Unidos, también expresidente del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Un gusto estar nuevamente en tu programa y en la audiencia de NTN 24. Yo quiero comenzar hablando con ustedes de una reflexión que hay sobre la llegada de estos mandatarios populistas al continente americano. Situémonos en 2 casos. En el caso de Venezuela, con el régimen chavista, hoy liderado por Nicolás Maduro, y en el caso de Bolivia, con Evo Morales. La pregunta que les quiero hacer a ambos es por qué, pese a que en ambos países se instauraron regímenes que de alguna forma han atentado contra la democracia, en cada país ha sido distinto. La lucha por la democracia ha sido diferente en Venezuela y en Bolivia prácticamente lo que vemos es un mandatario que luego de casi 14 años en el poder nuevamente va por la reelección y ese camino prácticamente está allanado para que gobierne en un cuarto periodo presidencial más. ¿Usted qué opina, señor Carlos Sánchez Berzaín? ¿Qué sucedió en Bolivia que no sucedió en Venezuela? Bueno, yo quiero decirle primero que Venezuela y Bolivia son el resultado de un mismo proceso, que es el proceso que hoy día se llama castrochavismo, que se genera con la unión de Chávez y Castro el año 99, que con el dinero de Venezuela y las capacidades delictivas de la Cuba castrista recrean el castrismo con el nombre de Movimiento Bolivariano, Socialismo del Siglo XXI, y ahora castrochavismo, que es el nombre actual, que tiene la característica de liquidar las democracias, y lo que pasa en Venezuela es lo que está pasando en Bolivia. Bolivia tiene la misma agenda de Venezuela con un rezago de 1 a 18 meses, porque la metodología, el mecanismo, los procedimientos son absolutamente los mismos. Se trata de dictaduras electoralistas que han hecho desaparecer todos los elementos esenciales de la democracia. Ni en Venezuela ni en Bolivia existe respeto a los derechos humanos. Son países con presos políticos, con crímenes políticos, con exiliados políticos, donde se usa la justicia como mecanismo de persecución y represión política. Son países donde no hay vigencia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho quiere decir básicamente que nadie se pone por encima de la ley. Y en Venezuela y en Bolivia, Maduro en Venezuela y Evo Morales en Bolivia son la ley. Tercero, no hay división e independencia de los poderes públicos, y eso lo demuestra sobre todo la manipulación del poder legislativo, del poder judicial y del órgano electoral
como usted escribía en el tema boliviano, para que Evo Morales llegue a ser candidato cuando quiera, que ya pasó en mayo del año pasado en Venezuela con la escabrosa elección también manipulada que llevó adelante el dictador Maduro. Sí. No hay libre organización política y no hay elecciones libres y justas, porque la elección del 20 de octubre en Bolivia es una elección manipulada que está absolutamente viciada de nulidad. Esa es la gran pregunta. Usted acaba de escribir un panorama muy similar al que enfrentan los venezolanos, pero lo que muchos perciben es que la oposición en Bolivia quedó completamente debilitada y no es igual de vigorosa a la venezolana, que ha dado una lucha también pues bastante fuerte por recuperar su democracia. Señor Jaime Aparicio, ¿cuál es su opinión? ¿Qué sucedió con la oposición en Bolivia para que estemos ante este escenario? Evo Morales, no contento con los 14 años que lleva en el poder, busca un nuevo periodo presidencial más el próximo 20 de octubre. Mira, Jefferson, yo creo que lo que está sucediendo en Bolivia es que a estas alturas, si uno ve las encuestas y ve cómo se está distribuyendo la preferencia política en la geografía boliviana, ve claramente que ya hay un gran descontento en Bolivia contra Evo Morales. O sea, no es que él ha mantenido una mayoría, claramente él está ya con un tercio de los votos y ese es su techo electoral, digamos. En el plano político sí se han cometido muchos errores y ahora estamos frente a una oposición dividida que en cierta manera, vamos a ver en octubre, le está favoreciendo a Evo Morales. No hay que olvidarse que a partir del plebiscito, cuando perdieron el plebiscito, se generó en Bolivia, todo bajo el eslogan de Bolivia dijo no, y el 21 de febrero, un movimiento nacional, sobre todo liderado por jóvenes, que logró aglutinar a la mayoría de bolivianos en las fechas inmediatas posteriores al plebiscito. Lo que ha sucedido es que Evo Morales muy hábilmente ha politizado esta situación, aplicando una ley de partidos políticos que ha obligado a presentar candidaturas con mucha anticipación, ha politizado el tema y ha logrado de alguna manera que estos movimientos espontáneos, ciudadanos, como ha sucedido en muchos lugares del mundo, en Egipto, en Túnez, etcétera, se acaben alineando algunos de ellos con los partidos políticos. Y eso ha causado esta división política, que a mi juicio ha sido un primer gran error. ¿Hay quienes... Pero a estas alturas yo no estaría tan seguro que Evo Morales todavía mantiene una mayoría muy cómoda. Yo creo que él va a ir más por el lado de ver cómo gana la elección a través de medidas no democráticas, de fraude y de otras medidas que van a tomar en los próximos meses, porque no tienen mayoría, creo, en este momento. Hay quienes aseguran que en Bolivia no hay democracia, sino que lo que existe es una dictadura electoralista. Es decir, una elección de Evo Morales que se ha dado en los últimos ya 14 años, pero que se ha dado en medio de una democracia atropellada. El señor Sánchez Berzaín, ese concepto lo leí en una columna de opinión que usted ha publicado en internet, también la compartió en sus redes sociales. ¿Por qué cree usted que en Bolivia hay una dictadura electoralista? Le voy a dar el concepto de la dictadura electoralista, que forma parte fundamental de mi último libro, de mi más reciente libro, que se llama El castrochavismo, crimen organizado en las Américas. El castrochavismo organiza dictaduras electoralistas. ¿Qué es una dictadura electoralista? Es un grupo de personas que en el caso de Venezuela están liderados por Maduro, en el caso de Bolivia por Morales, que toman el poder y retienen el poder al margen de lo que son las condiciones y los elementos esenciales de la democracia.
y que para buscar legitimidad usan las elecciones fraguadas y fraudulentas. En Bolivia las elecciones actuales son un acto de fraude de principio a fin. Y el primer hecho de fraude demostrado es que Evo Morales sea candidato. Él no puede ser candidato por mandato del referéndum del 21 de febrero de 2016 y porque su propia constitución del año 2009 lo prohíbe. Entonces ha hecho prevaricar al Tribunal Constitucional y ha hecho prevaricar al órgano electoral para beneficiarse con una candidatura que no le corresponde, y eso es un conjunto de actos criminales en sí mismos. Siguiendo en ese escenario, para ver cómo se configura la situación boliviana, tenemos la desgracia de que quienes se dicen de oposición en Bolivia están incurriendo en otro concepto que también está en ese libro, oposición funcional. La oposición funcional es una oposición de mentira, es una oposición que le hace el juego para legitimar al dictador y que se mantiene en las condiciones de dictadura sin reclamar la democracia, sin reclamar los elementos esenciales de la democracia y sin buscar la toma efectiva del poder. La oposición en Bolivia está mucho más funcional que lo que puede verse en Venezuela, porque en Venezuela han llevado adelante el proceso de la MUD, el Movimiento de Unidad, donde conjuntamente le han ganado elecciones a la dictadura y han evitado ir el año pasado, en mayo del 2018, a las elecciones. En cambio, en Bolivia hay 8 partidos que lo primero que hacen con esos 8 opositores funcionales es pelear entre ellos. Ahora último, Evo Morales está incendiando la Amazonía boliviana y en vez de paralizar las elecciones y defender la Amazonía, los 8 opositores funcionales están peleando entre ellos, dejando que Evo Morales siga con su candidatura intacta. Entonces, en Bolivia no hay democracia y las elecciones del 20 son simplemente un fraude electoral donde Evo va a poner en las urnas los votos que él quiera. Usted dice que es un fraude. Sin importar el apoyo que tenga, yo estoy de acuerdo con el embajador. Es un absoluto fraude. Yo estoy de acuerdo con el embajador Aparicio. El techo de respaldo real del... Sí. Y permítame que queremos escuchar otro ángulo de opinión. Usted asegura que está prácticamente anticipado un fraude electoral en Bolivia el próximo 20 de octubre. Me lo dice aquí en el programa La Noche. Y queremos conocer la opinión también de los que están apoyando a Evo Morales en este momento. Quiero ir directamente a La Paz, Bolivia. Allí está Hugo Moldiz, señor exministro de Gobierno de Evo Morales, escritor e investigador. Bienvenido al programa La Noche. Y quiero conocer su opinión frente a esta afirmación que ha hecho el señor Sánchez Berzaín. Asegura que en Bolivia hay una dictadura electoralista, que no hay democracia y que se puede anticipar en ese momento un fraude electoral para el próximo 20 de octubre. ¿Qué opina usted? Buenas noches, Jefferson. Buenas noches al embajador Aparicio. Y bueno, sorprendido por quien, estando prófugo de la justicia boliviana, nos venga a decir de la manera más absurda y más cínica posible sobre la violación de derechos humanos en Bolivia, cuando, poco antes de la renuncia de su presidente, siendo él ministro de Defensa, él fue responsable de la muerte de 70 personas en la ciudad del Alto y de decenas de heridos por el solo hecho de querer, entre comillas, abastecer con combustible a la ciudad de La Paz, cuando en el fondo era tratar de reprimir, de desarticular una gran protesta social que se generó, que se desarrolló durante años contra el modelo neoliberal del cual él fue su más arduo defensor. Me sorprende también, será digno para la teoría política, discutir estos nuevos conceptos jalados de los cabellos a propósito de la dictadura electoral. Me imagino que se está refiriendo el señor Sánchez Berzaín a que democracia hay que medirla tanto por su origen como por el desarrollo de sus actores. Si tenemos en cuenta estos dos conceptos, vamos a encontrarnos que en su origen Evo Morales resulta ser el presidente con mayor legitimidad en la historia democrática del país. Nunca antes, durante 20 años de neoliberalismo, para no ir más atrás, ningún candidato había obtenido el nivel de votación que obtuvo Evo Morales el año 2005 con el 54% y luego creciendo al 62-64% con un tribunal electoral
que no estaba en el centro de detención como hoy pretende la oposición. Primer elemento. Segundo, la democracia es participación. Durante 20 años de neoliberalismo la gente votaba pero no elegía. Ahí seguramente se olvida que es a partir del año 2005 donde la gente vota, elige, pero además de eso la gente vota, participa y decide. Eso es democracia. Pero vamos a irnos a un tercer elemento formal. En la Carta Democrática Interamericana se establece que para que exista democracia tiene que haber libre asociación. Que yo sepa, no hay ninguna organización política perseguida, proscrita, ni siquiera el partido, ¿no es cierto?, en el que militó el señor Sánchez Berazahín, los colegios médicos, las organizaciones empresariales, etcétera, son testimonio fidedigno, contundente de que hay libre organización. Segundo, libre expresión. Sí. Perdóneme, porque creo que ellos han tenido los minutos. Sí, no, pero usted también va a tener más minutos, señor Boldiz, porque me gusta que lo hagamos por partes para que podamos debatir cada uno de esos puntos que usted acaba de plantear. Si quiere, adelante, pero concréteme la idea para poder preguntarle al señor Sánchez Berazahín sobre eso que usted está planteando, que de alguna forma es lo que defiende un sector en Bolivia que considera que es legítima la postulación y eventual elección de Evo Morales. Adelante. Mire, el hecho de que Evo Morales continúe con una intención de voto alta frente a su inmediato competidor y frente al tercero, en sí mismo constituye una negación de todas las afirmaciones que está haciendo Sánchez Berazahín, de la interpretación del embajador Aparicio, y es evidente que el 20 de octubre vamos a tener unas elecciones transparentes. Evo Morales ha llamado a la comunidad internacional a ser veedor. Muestra categóricamente que en Bolivia existe plena y absoluta vigencia de la democracia. Lo escucho, señor Sánchez Berazahín. Ya regresamos más adelante con el señor Jaime Aparicio, que también está desde Washington. ¿Usted qué opina de esta afirmación? Vuelve a salir en este debate y en este análisis el argumento que lo que de alguna forma representa el fenómeno de Evo Morales en Bolivia es que demuestra cómo a través de las elecciones ha demostrado ese respaldo popular y por esa razón tiene el derecho de lanzarse a la presidencia y optar por la reelección el próximo 20 de octubre. Ante este argumento, ¿qué opina usted, señor Sánchez Berazahín? Una aclaración previa ante la infamante afirmación de Moldis respecto al tema del derrocamiento del presidente Sánchez Lozada. Esos son hechos luctuosos generados por Evo Morales y un grupo de delincuentes políticos que rompieron la democracia, a los cuales les está esperando la justicia independiente cuando ésta llegue para responder por sus cuentas. Y en esa dinámica, esa es una cuestión en la que los criminales, los asesinos de octubre, están hoy día disfrutando el poder en Bolivia y han convertido la democracia boliviana en una dictadura. Ese es un debate aparte que podemos sostener en cualquier momento, porque hay documentación y fallos judiciales que acreditan el nivel de criminalidad que han llevado adelante quienes hoy día, de la mano del castrochavismo y con la escuela castrista cubana, como el señor Moldis, han destrozado la democracia y han sometido al pueblo de Bolivia. Aclaración esa a un lado, hablemos de Evo Morales y de su candidatura usurpadora para este 20 de octubre. En Bolivia no hay democracia. Y el concepto de dictadura electoralista es algo que le duele al castrochavismo porque lo describe de cuerpo entero. Es el mismo concepto que manejan en la propia Cuba, donde hace unas semanas han hecho creer que con voto popular, entre comillas, en la dictadura cubana, han reformado su constitución. Es un voto manipulado, es un voto en el cual no hay ningún elemento de la democracia. Y le voy a decir que en la democracia, para la democracia en las Américas, no hay que detenerse en sofismas de corte marxista. La democracia está determinada por un instrumento que se llama Carta Democrática Interamericana, que es un documento obligatorio para Bolivia y para todos los pueblos de América, que firmaron ese documento el 11 de septiembre del 2001 en Lima, Perú. Y que es obligatorio. Y ese documento obligatorio dice que en Bolivia debería haber, para que haya democracia, respeto a los derechos humanos. Y yo le pregunto a Moldis, ¿qué respeto a los derechos humanos hay en Bolivia cuando hay presos políticos? Y le doy nombre de presos políticos. El general
que tomó preso al Che Guevara cuando era capitán, Gary Prado, es hoy día un preso político por acto de venganza del castrismo en Bolivia. El gobernador de Pando está preso político desde que ustedes ensangrentaron el país el año 2009 con la masacre del Hotel Las Américas en Santa Cruz y la masacre del Porvenir en Pando para liquidar la resistencia que defendía la democracia y la República de Bolivia. Y desde entonces hay más de 1.200 exiliados. La ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, certifica más de 1.200 asilados y exiliados políticos en Brasil, en Perú, en Argentina, en Estados Unidos y en España, para que hablemos de derechos humanos, pero no hablemos de Estado de Derecho. Moldiz, ¿qué democracia adelante. hablan cuando los potenciales candidatos están en el exilio o están en la cárcel? Es demasiado cinismo el tuyo, Sánchez Berazahín. Demasiado cinismo. Pero te voy a responder con lo que tú estás diciendo. Carta Democrática Interamericana. Libertad de expresión. Una rápida mirada a los medios permite concluir que los medios informan lo que quieren, incluso manipulan la información de las cosas que hace el gobierno, de la gestión del gobierno, de las intervenciones del presidente Morales, en fin. Libertad de asociación política. Absoluta. Ahí están los 8 partidos que se van a las elecciones. La periodicidad de las elecciones, que yo sepa en Bolivia, se están convocando elecciones cada 5 años desde que fuera reformada la Constitución y elevara de 4 a 5 años el periodo de mandato. En fin, ahí están precisamente todos los elementos que tienen que ver con la Carta Democrática Interamericana. Ahora, la OEA, de la que seguramente el señor Sánchez Berazahín es firme seguidor, de su secretario general, etcétera, no tuvo otra que reconocer que la postulación de Evo Morales era absolutamente constitucional, porque vale recordar que el primer presidente habilitado por la Sala de lo Constitucional fue Óscar Arias en Costa Rica, ¿sí? En función también de la Convención Americana. Así que hay por lo menos 4 presidentes en América Latina que fueron habilitados de esa manera, al margen... Incluso, señor Moldiz, usted recuerda un antecedente bien particular y fue ese apoyo que le dio el secretario general de la Organización de Estados Americanos a la posibilidad... Porque no le quedaba otra. No le quedaba otra. Sí, a la posibilidad, 4 presidentes. a la posibilidad de que Evo Morales se lance a la reelección. Yo quiero que escuchemos qué fue exactamente lo que dijo hace unos meses el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, quien apoyó la repostulación del candidato presidencial. Escuchemos lo que dice y ya le doy la palabra. Escuchemos lo que dijo en ese momento. Adelante. Sobre el tema específico de la reelección, hemos dicho con claridad que si el tema se va a resolver hoy en el sistema interamericano con el nombre de Evo Morales, eso sería, y decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos. Señor Jaime Aparicio, ¿ha escuchado usted estas declaraciones que citaba Hugo Moldiz, nuestro invitado desde La Paz, Bolivia? Ya vuelvo con el señor Moldiz. Quiero conocer su opinión, Jaime Aparicio, frente a estas declaraciones que hoy cobran vigencia a menos de un mes de las elecciones presidenciales en Bolivia. ¿Cómo entender que el secretario general de la Organización de Estados Americanos avale la postulación de Evo Morales a un nuevo periodo presidencial cuando este mismo secretario general de la OEA ha tenido una posición radicalmente opuesta en el caso de Venezuela, donde abiertamente ha cuestionado la forma como Nicolás Maduro y el régimen chavista se han perpetuado en el poder en los últimos 20 años? Este es el episodio más lamentable del paso de Almagro por la OEA. Es un error que ha cometido un mal cálculo político. Fue un típico caso que se da lamentablemente mucho en nuestra región de oportunismo político. Él subestimó Bolivia y a los bolivianos y pensó que apoyando a Evo Morales iba a lograr un voto en una elección que él ya la tenía casi asegurada en Medellín, Colombia, con ocasión de la Asamblea General de la OEA. El presidente Colombia lo iba a presentar como candidato, ya que Uruguay se negó a apoyarlo.
y él ya tenía la elección y él pensó que con el apoyo de Bolivia o la abstención de Bolivia, él podía lograr una elección casi de consenso en Medellín. Ese cálculo político fue lamentable porque no solo le impidió la elección, yo creo que le va a impedir la reelección que está pretendiendo presentarse el próximo año, y molestó mucho a los países, incluso a los países del Grupo de Lima, a Canadá e incluso a Estados Unidos. Yo no creo que hoy día el presidente Duque esté dispuesto a volverlo a presentar, porque la actitud que tuvo con Bolivia demostró no solo el oportunismo, sino esta tragedia latinoamericana de la falta de convicción democrática. No se olvide, Jefferson, que fue Almagro el que pidió al Comité de Venecia, el organismo internacional más serio en el mundo para analizar temas constitucionales que tienen que ver con las democracias, después de un estudio con los mayores expertos mundiales en el tema de democracia, definieron que la reelección indefinida no es un derecho humano, es más bien un aspecto positivo para la evolución de las democracias en países con tradiciones caudillistas como los de América Latina. Y este pronunciamiento Fue Almagro el que presentó el resultado del Comité de Venecia y luego se dio la vuelta con este pequeño cálculo político que muestra su verdadera estatura, lamentablemente. Señor Moldiz, ¿fue un cálculo político de Luis Almagro haber apoyado la postulación de Evo Morales? No, yo creo que él no tenía otra que reconocer que presidentes anteriores al presidente Evo Morales, como Oscar Arias, reitero, que fue el primero, luego Menem, que después decide no ir a la elección, pero eso es otra cosa, luego viene Daniel Ortega, etcétera, etcétera, hacen uso del recurso de las salas de lo constitucional en base a la Convención Americana. La Convención Americana, para quienes nos están escuchando, en su artículo 23 establece que solamente se limita la participación política en caso de sentencia ejecutoriada, de declaratoria de incapacidad, de edad, de nacionalidad. Son 4, ¿sí? En ninguno de ellos establecen los periodos de mandato. Entonces, ahí hay un antecedente constitucional, hay legislación comparada, como se podría decir, que han habilitado perfectamente la sentencia constitucional del 28 de noviembre del año 2017. La Constitución boliviana, Jefferson, establece que en el artículo 256, que en materia de derechos humanos, la Constitución boliviana se subordina a los tratados internacionales, reitero, en materia de derechos humanos. Y la Convención Americana es un tratado de derechos humanos que amplía el derecho a elegir y a ser elegido. El derecho a elegir, ¿no es cierto?, que es para la población. La población no puede elegir solo entre los malos, que es lo que quiere la oposición y la derecha continental. La oposición tiene que elegir, el pueblo tiene que elegir entre un abanico más grande, y en ese abanico más grande hay un presidente con alta legitimidad y con alta legalidad como Evo Morales. Así que el derecho a elegir y ser elegido está plenamente respaldado por la Convención Americana. Señor Sánchez, pero yo quería responderle a Sánchez Berzaín, perdóname. Adelante, brevemente, porque de esos argumentos tiene sentido. Yo quisiera hablar sobre este punto, si me permite. Sí, ya le doy la palabra, señor Sánchez Berzaín. Ya concluye el señor Moldiz porque se me agota el tiempo. Señor Moldiz, brevemente. Yo quisiera hablar sobre este punto porque si no... Señor Moldiz, concluya rápidamente para darle la palabra al señor Sánchez Berzaín. En Cobija, Leopoldo Fernández está en la cárcel por la masacre del Porvenir. Y el que persiguió al Che y otros están en la cárcel por delitos comunes, por haber querido, además de eso, desestabilizar y asesinar al presidente Evo Morales el año 2009. Adelante, señor Sánchez Berzaín, con su contraargumento. Bueno, eso que acaba de decir Moldiz es la prueba de la característica del castrochavismo en toda la región, que es la manipulación política de la justicia. Yo le voy a poner un ejemplo conocido en todo el continente. Cuando los venezolanos salen a reclamar por el fraude electoral que hizo Maduro a la elección que ganó Capriles, uno de los líderes que avanza para reclamar aquello se llama Leopoldo López.
el gobierno sale, mata gente, asesina gente y toma preso a Leopoldo López y lo condena a 14 años de cárcel. Y eso es un ridículo, una muestra de la prueba de cómo funcionan las dictaduras castrochavistas. Lo mismo pasa en Bolivia con el gobernador de Pando y con el general Gary Prado. El régimen criminal le atribuye sus delitos a las víctimas y utilizando la manipulación judicial los mete a la cárcel. Ahora, dicho eso, volveremos al tema de Almagro y al tema en el cual se manejan sofismas como la Convención, interpretando como quieren, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Primero quiero decir que el embajador Aparicio ha hecho una perfecta descripción de la posición y de la situación de Almagro, que además de estar ejecutando un doble estándar, porque él tiene una actitud con Venezuela y Cuba, califica a Cuba como dictadura jinetera y a Venezuela como una dictadura total, pero con Nicaragua y Bolivia hace concesiones a los dictadores como esta que hemos visto. Segundo, quiero decirle que respecto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos hay un artículo que ni el régimen boliviano ni sus jueces prevaricadores quieren leer, que es el artículo 32, inciso 2, que se refiere a que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las exigencias del bien común en una sociedad democrática. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho de Evo Morales termina donde empieza el derecho de los demás ciudadanos bolivianos, que nadie tiene derecho por encima de los derechos de los demás. Y con esta norma es absolutamente prevaricador e inaplicable el fallo que ha sacado el Tribunal Constitucional de Evo Morales. Ahora vamos a lo que llaman precedentes, a lo que llaman el antecedente mencionando al presidente Arias y otros presidentes. Yo quiero decirle que en derecho, en democracia, ¿no? No en la manipulación dictatorial de Venezuela, de Cuba, de Bolivia o de Nicaragua. En derecho, en democracia, los errores, los crímenes, las prevaricaciones, los actos de violación de la ley no generan precedente ni jurisprudencia. Allá del señor Arias y la violación de su constitución, pero en Bolivia lo que están haciendo es violar el derecho humano en función del precedente que hizo Chávez, que hizo Maduro y que ha hecho el dictador Ortega en Nicaragua. Pues el tiempo se me ha agotado. Quiero agradecerle, señor ex embajador de Bolivia ante los Estados Unidos, Jaime Aparicio, por habernos acompañado desde la ciudad de Washington. Es un debate que seguiremos dando en las próximas semanas aquí en el programa La Noche. Gracias por haber estado con nosotros, señor Jaime Aparicio. Gracias, Jefferson. Un gusto estar en tu programa. Señor Moldiz, exministro de Gobierno de Evo Morales, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por todo y a Sánchez Berzaín lo esperamos en Bolivia para que rinda cuentas sobre los 70 muertos que él ordenó ejecutar en la masacre de octubre. Vamos a una pausa a comerciales y ya vuelvo nuevamente con esa segunda parte que hemos preparado hoy en el programa La Noche. A propósito de lo que sucederá en menos de un mes en Bolivia, Evo Morales buscará ser reelegido por tercera vez consecutiva, buscará su cuarto mandato, ya lleva más cerca de 14 años en el poder en Bolivia, buscará ser presidente por 5 años más y esto genera una profunda polémica y un debate bastante interesante hoy aquí en el programa La Noche. Una pausa y ya regresamos a este programa. Los invito a que opinen utilizando la etiqueta numeral Reelección Evo en Twitter y en redes sociales. Ya regresamos. En medio de la campaña electoral con la que Evo Morales busca un cuarto mandato consecutivo, sectores críticos del presidente candidato han sacado a relucir lo que consideran ha sido un doble estándar del sistema internacional frente a graves episodios como el de los incendios de la Amazonía. Por ejemplo, de parte de integrantes de organizaciones como el Instituto Interamericano por la Democracia, el mandatario boliviano es señalado de ser el responsable de las fuertes conflagraciones que comenzaron en julio pasado. La razón, el andamiaje de acciones jurídicas y políticas como por ejemplo la ampliación de la superficie permitida de plantaciones de hoja de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas con las migraciones internas que ello conlleva. Desde la cultura occidental hay un problema ilegal que es el consumo de la cocaína. Desvían una parte de nuestra hoja de coca para esa cultura occidental. No compartimos. No somos de la cultura de la cocaína.
Al menos 4 leyes de la última década en Bolivia afectan directamente a bosques y tierras. Normativas y decretos han dado prioridad a los desmontes para asentamientos humanos, ampliando territorios para la producción agrícola y ganadera. Estimaciones no oficiales alertan que más de 2,5 millones de hectáreas han sido consumidas por los incendios forestales. A mediados de septiembre aún seguían 50 focos activos. Realizamos este trabajo acá, gracias a los pilotos del helicóptero Super Puma aterrizamos, ustedes han podido ver. En este momento apagamos 4 puntos de foco de incendio. Pequeños, pero siento que con el calor sigue repitiéndose, pero nos damos cuenta que es posible apagar trabajando conjuntamente. Sobre Evo pesan acusaciones públicas de negligencia debido a que, según adversarios a su gobierno, no movilizó oportunamente los recursos y el personal para controlar el fuego y que incluso rechazó ayuda como las aeronaves ofrecidas por Chile, que en contraste el gobierno de Brasil sí aceptó. Pese a los cuestionamientos sobre Evo Morales, el mandatario fue uno de los 7 firmantes del Pacto para la Protección de la Región Amazónica, suscrito recientemente en Leticia para defender la mayor selva tropical del planeta. Por encima de la diferencia ideológica están los derechos de la madre tierra. Respetamos, tenemos diferencias, es un derecho. Los pueblos sabrán por quién vota, a quién vota. Eso no está en debate. Y por eso, en el documento que se propone como acuerdo o tratado de Leticia, pido incorporar sin ninguna exclusión, todos enfrentemos este problema que se nos presenta. Vuelvo con el señor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia. Señor Sánchez Berzaín, me gustaría hablar con usted en esta última parte del crecimiento de los cultivos ilícitos, o bueno, que son lícitos para Evo Morales, que son ilícitos para países como Estados Unidos. ¿Cómo está Bolivia en este momento en lo que tiene que ver con la producción de la hoja de coca? Y también quiero que de alguna manera pues tengas el espacio para responderle a esas acusaciones tan fuertes que le hizo el señor Moldiz antes de que saliéramos a esa pausa comerciales. Bueno, primero lo que ha hecho Moldiz es lo que hace el entrenamiento de la estrategia castrochavista. Cuando no pueden defender las posiciones porque ellos venden pura falsedad y tienen que tapar sus crímenes, van a la descalificación personal. Y lo que está haciendo con las acusaciones que ha hecho contra mi persona es lo mismo que están haciendo con las 20 masacres sangrientas que el gobierno de Evo Morales ha producido en La Calancha, en el Hotel Las Américas, en el Porvenir, en Cochabamba, en las minas, en los yungas de Bolivia, donde periódicamente producen actos de agresión con hechos de sangre cometidos por el gobierno. Y por eso la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia hace 2 semanas le ha reclamado a Evo Morales y a su régimen, del que Moldiz formó parte como ministro del Interior, que tiene que dar explicaciones por más de 130 muertos en hechos de sangre que el gobierno ha producido en escenarios de represión y de persecución política. Dicho esto, vamos al tema del incendio de la Amazonía, que es el crimen más reciente y tal vez el más grave de Evo Morales. Eso que ustedes han visto hoy día representa la quema de más de 4 millones de hectáreas de bosque tropical en la Amazonía boliviana, en la zona de la Chiquitanía. Eso quiere decir que son 4.000 kilómetros cuadrados, más del doble del Estado de Israel, más del doble de El Salvador, mucho más grande que todo el territorio de Suecia. Eso ha quemado Evo Morales en Bolivia por 3 razones. Y la primera tiene que ver con la coca. Es para expandir los cultivos ilegales de coca. En Bolivia hay 12.000 hectáreas de coca legal para cultivos tradicionales, que Evo Morales ha expandido a 22.000. Pero además de eso, el año 2003 habían 3.000 hectáreas de coca ilegal y hoy día son más de 80.000. Con lo que Evo Morales ha convertido a Bolivia en un narcoestado que produce cocaína con la que está inundando no solamente a los vecinos, Argentina, Brasil, Chile, sino con la que ha hecho un puente de la cocaína con Venezuela, como lo denuncia y lo demuestra en su libro el autor brasilero Leonardo Coutinho.
que ha sido objeto de investigación y que demuestra que hoy día Venezuela está convertida en el hub, en el eje del tráfico de cocaína junto con Cuba, con la producción de la droga de las FARC y con la producción de la droga de Evo Morales. Señor Carlos Sánchez Berzaín, siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Lástima el tiempo, pero seguramente tendremos en las próximas semanas otros momentos para dialogar sobre lo que está sucediendo en Bolivia. Muchas gracias, señor Sánchez Berzaín, por habernos acompañado. Encantado, muy amable. Vamos a una pausa a comerciales, pero quiero leer antes opiniones de nuestros televidentes, quienes participan con la etiqueta numeral reelección Evo. Numeral reelección Evo, a esta hora a través de las cuentas de Twitter. Le damos algunos de los mensajes que nos llegan. Orlando José opina lo siguiente: cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Marcela nos dice lo siguiente: ¿democracia?, se pregunta ella, ¿otra dictadura como la de Venezuela y Cuba? Y este es un mensaje de Chalo a esta hora. Chalo Corredor opina lo siguiente: lo primero que hacen los socialistas al llegar al gobierno es apoderarse de los poderes e instituciones del Estado, acabando con la independencia de poderes, y de esta manera impiden elecciones libres y democráticas, manipulan los resultados en su favor para mantenerse en el poder. Ustedes pueden seguir opinando en nuestras cuentas de Twitter, en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y en las cuentas que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @LaNocheNTN24. Ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Lastimosamente el tiempo se nos agotó. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.